Hola con todas, buenas noches. Hola, Caro, es un placer, es un gusto tenerte aquí. Es realmente un honor. Las personas que están aquí de la tribu son las más puntuales, pero no te preocupes, ya se van conectando. No quería presentarte antes de... Qué lindo con tu cafecito. Bueno, les comento. Esta noche vamos a tratar de sacar todo el conocimiento y el bagaje de conocimiento que tiene Caro. Es una especialista, que les voy a contar su hoja de vida, pero para poder entrar en materia vamos a comenzar con una canción y con un ritual de mindfulness antes de presentar a Carito, ¿sí? Denme un minuto y les pongo una canción muy linda, muy chévere. ¿Sí pueden escuchar? No, no se oye. Lo escuchamos. No, no escuchan. Ok. Sí, sí se escucha. ¿Sí se escucha? ¿No se escucha? ¿Sí se escucha o no? Sí, sí, yo sí escucho. Te escuchamos a ti, pero la canción creo que no. Ah, la canción no. Ok. No. Entonces, súper chévere. No sé si me ayudan. Denme un minutito. Esto se colgó mi auricular.
¿Cómo les fue? Me parece que me dicen al final que no se escuchó de lo que les estaba compartiendo. Sí, no se escuchó. Oh, ok. Entonces la vamos a poner al final hasta que arregle lo del audio de la otra copo. Entonces vamos a comenzar con el ritual de mindfulness. Sé feliz en 1.000.000 de formas distintas. Noche en calma. Piensa en un recuerdo de tu pasado que te produzca felicidad o calma. Imagina ese recuerdo en un lugar físico que existe y que lo puedes visitar cada vez que lo necesites. Puedes tener más de un lugar seguro. Vive cada instante de forma más consciente y encontrarás millones de momentos felices que te regalan estabilidad, confianza y fuerza. Tatiana Martínez, consciente. ¿Ok? Ahora sí, una vez que ya comenzamos con nuestro ritual, deseo de corazón, puedan abrir su tiempito, su agenda, traten de buscar un lugar que sea un poco calmado para que también puedan aprovechar al máximo si quieren anotar, si quieren darse ese tiempito de ir tomando los tips, todo el bagaje de conocimiento que tiene Caro para que lo puedan aprovechar y si no, igual recuerden que esta grabación queda subida al Drive, así ustedes pueden verlo también en diferido, ¿ok? Les voy a presentar a nuestra invitada. Caro es psicóloga, es especialista en crianza respetuosa, es psicóloga infantil y familia, es mamá de una nena de 4 años, está separada, es emprendedora, tiene sus propios productos en su página de @mamá sin apellido. Yo le preguntaba que por qué escogió la carrera, qué era lo que la apasionó, qué era lo que le gustó para escoger psicología. Entonces me comentaba que a ella le apasiona ayudar a las personas y cree que es muy importante la salud mental. Y eso también obviamente influye en la salud física. Adicional dice que le llena su corazón desde su conocimiento y experiencia el saber que puede ayudar y transformar vidas y familias. ¿Ok? Entonces con esta pequeña introducción de Caro, le voy a ceder la palabra y ahora sí, Caro, una linda noche. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este tiempo. No, gracias a ti, Gis, por la invitación. Buenas noches a todos. Como les estaba comentando, yo soy Carolina Covelli, psicóloga, vivo en Bogotá, Colombia. Tengo una especialización en crianza respetuosa y otra en psicología infantil, adolescencia y familia. Y pues mamá separada, me separé hace 3 años del papá de mi chiquita. Martina tiene 4 años, es decir, que ella tenía más o menos un año cuando nos separamos. Y después de esto, pues encontré como una pasión en el tema de divorcio. Así que hoy en día me dedico mucho a temas, obviamente, de crianza respetuosa y mi segundo tema de más consultas es acompañamiento a procesos de divorcio donde hay niños. Entonces, pues ya llevo más de 4 años en este tema. Como les digo, me encanta. Eh, Creo que para todas las personas que atraviesan un divorcio hay una concepción un poco sesgada de lo que trae un proceso de divorcio. Hay muchos tabús, hay muchas predisposiciones frente al proceso y yo desde mi acompañamiento y desde mi enfoque tengo como algo muy claro y es que mi objetivo siempre es que las familias se reconstruyan después del divorcio. Para mí las familias no se acaban, las familias se reconstruyen y digamos que los chiquitos en medio de ese proceso son los que más sufren cuando no se hace de una manera respetuosa y consciente. Entonces, pues en eso enfoco yo mis terapias. Yo atiendo tanto personas individuales como familias que las acompaño en este proceso de transformación. Entonces, pues les agradezco la invitación. Todas las dudas espero poderlas resolver el día de hoy. Voy a preguntar, porque yo no había estado nunca en este espacio tan chévere, cómo es la dinámica. La idea es que tú me enviaste ya unas preguntas que habían enviado. La idea es que arranco ahí a responder, ¿sí? Sí, si deseas o si deseas hacer alguna otra introducción, no hay problema, como tú gustes. Bueno, entonces antes de empezar, quiero preguntarles a los que quieran participar, tienen todas las cámaras apagadas,
pero los que quieran participar, ¿qué piensan sobre el divorcio? ¿Piensan que es un momento traumático para una familia? El que me quiera contar. Buenas noches a todos. De verdad que en mi caso viví, no estoy separada, estoy en pareja, tengo mi niña. Sin embargo, vengo de una familia bastante disfuncional. Entonces, yo después de grande le decía a mi mamá, ¿por qué tú no te separaste? Creo que a veces nos fueras evitado muchas cosas, ¿no? Que uno cree que porque, no, porque está papá y mamá juntos, pero viviendo un infierno, pero están juntos. Y no, creo que lo ideal es así papá y mamá no estén juntos, como tú decías, reconstruir una familia, porque es el bienestar de los tres o de la cantidad de personas que estén dentro de una familia. No es que tengamos que vivir bajo un mismo techo para ser feliz. Creo que lo importante es el bienestar de esas personitas que tengamos y que a pesar de no estar juntos, construir entre las dos personas un mejor ambiente para esos niños. Y el divorcio creo que no es algo de que alarmarse, porque si tú estás casada es una posibilidad de que algún momento también pueda ser que haya el divorcio, que no sea que nos aterre, sino más bien aprender y que todo tiene un ciclo y también un nuevo inicio. Súper, gracias por la participación. No sé si alguna otra persona quiere hablar. Aquí estoy. Claudia puso, yo creo que más para el niño, pero a veces es necesario. ¿Alguno más tiene una perspectiva diferente? Yo creo que me cojo la palabra. Sí. Yo creo que en el caso, yo también vengo de un hogar que tengo padres separados. Mis papás son separados por violencia familiar. Entonces, en mi caso no era una opción, por ejemplo, no es que era una opción, no, realmente ya la violencia había escalado muchísimo y era por salud, por la vida de ambos que ya peligraba en ese instante y obviamente nosotros como menores. Entonces era indispensable que ese divorcio se dé. Entonces yo desde niña tenía muy claro, teniendo 4 años, que no podían estar juntos porque se iban a matar. Entonces yo los necesitaba vivos. O sea, ese era como que el contexto. Sí, ok, muchas gracias. Súper. Bueno, entonces respecto a esas dos intervenciones me parecen importantes porque, pues si se dan cuenta, pueden haber familias divorciadas de muchos tipos. Hay familias divorciadas donde la pareja, digamos que decide en un punto que no podemos estar juntos y se hace de una manera respetuosa. Hay familias que continúan estando juntos aún no siendo pareja y continúan viviendo incluso en habitaciones separadas, pero por pensar en que los chiquitos están mejor con papá y mamá, se mantienen. O hay familias en las que ya hay, digamos que problemas de base de violencia intrafamiliar, de maltrato, de este tipo de cosas, pues en las que cada familia nos pinta una realidad diferente frente al divorcio, ¿sí? Nunca, digamos que hay una regla común para los divorcios y a veces cuando una familia llega a consulta siempre tienen la expectativa de, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Digamos que la expectativa es, bueno, tú que eres psicóloga, dinos qué hacemos, qué es lo mejor. Y digamos que ahí es la primera reflexión que quiero dejarles, y es que no hay nadie que viva lo que cada familia está viviendo. Cada uno tiene una realidad diferente, unos retos diferentes, unas dinámicas diferentes que hacen que cada familia sea un mundo que necesita una intervención diferente, unas decisiones diferentes y un manejo diferente. Por consiguiente, no hay decisiones buenas o malas. Hay decisiones en cada uno de los procesos y nadie, digamos, que puede entender lo que pasa en cada una de las familias que atraviesan este tipo de procesos de transformación. También, digamos que es importante de lo que dicen, que se habla mucho de que el divorcio trae trauma a los chiquitos y eso hace que muchas familias permanezcan juntas, ¿sí? Como que se tiene el miedo de que si yo me separo, mi hijo va a sufrir, pero la realidad es que seguramente también ustedes son conscientes que es preferible papá y mamá separados a papá y mamá juntos que viven en un conflicto constante,
¿sí? Entonces, ahí es donde uno pone en una balanza siempre las cosas. Hay muchos estudios que se han hecho frente a este tema y se ha encontrado que lo adverso para un chiquito no es el divorcio, no es la ruptura de sus papás. Lo adverso para un chiquito es la dinámica que hay antes y después del divorcio. El momento del divorcio como tal no es una situación adversa para un chiquito, digamos que a gran escala. Claro, hay una ruptura de su concepto de papá y mamá, pues obviamente seguramente si hay una custodia en la que tiene mamá la custodia, pues extrañará a su papá como cualquier otro ser humano que pueda extrañar a una persona, pero eso no genera, digamos que traumas en un chiquito. Lo que va a generar problemas en el desarrollo de un chiquito es el conflicto que hay antes del divorcio o lo que viene y cómo se maneja después. Entonces yo siempre le digo a los papás que podemos no ser una buena pareja, pero eso no quiere decir que no podamos ser unos buenos papás. En la medida que papá y mamá estén enfocados en lo mejor para sus hijos, se pueden construir muchas cosas, ¿sí? Entonces, eso es un poco como quería empezar hoy. Claro, el divorcio genera pues muchos sentimientos en nosotros como adultos. Pues uno digamos que no solamente rompe una familia, sino que rompe una relación de pareja que tiene pues unas connotaciones diferentes y unos sentimientos, unas emociones diferentes. Y es normal, digamos, que duela, que el proceso sea emocionalmente retador, pero digamos que con las condiciones adecuadas yo puedo llevarlo hacia el objetivo que yo quiero siempre, y es que mi hijo o mis hijos estén, digamos que bien dentro de este proceso, ¿sí? No sé si hasta acá tengan preguntas o arrancamos con las que tenemos, con algo que les acabo de lo que les acabo de decir. Creo que no. Creo que comencemos con las nuestras, ¿ya? Listo. Claro. Como cuidadores siempre nos rodea lamentablemente el pensamiento, ¿lo estoy haciendo bien? Y creo que ese pues, es constante, esta culpa, esta autoevaluación, pero cuando estoy en un proceso de divorcio, obviamente estoy más sensible. Ahí, ¿cómo lo manejo? ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, pues eso que acabas de decir es súper importante. Yo creo que esa es una pregunta que nos llega a todos los papás, independientemente que nos estemos divorciando o estemos en pareja o hayamos decidido ser papás solteros desde el principio. Siempre digamos que tenemos un cuestionamiento sobre si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, ¿sí? Pero claro, en el proceso de divorcio se acrecienta porque hay muchos cambios que yo debo estar como mediando, muchas emociones mías que estoy lidiando, muchas decisiones que debo tomar, entonces pues siempre digamos que nos estamos cuestionando si lo estamos haciendo bien. Yo creo que hay que partir de la base de que siento y pienso que la mayoría de los papás siempre hacen lo mejor posible por sus hijos con las herramientas que tienen, ¿sí? Son muy pocos los papás que intencionalmente buscan lastimar a sus chiquitos equivocándose en el proceso. Entonces, pues de ahí digamos que hay que partir, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo no puedo juzgarme por quizás en algún momento estar más sensible de lo usual, no estar tan disponible para mi chiquito porque estoy emocionalmente atravesando un proceso, porque eso hace parte pues del proceso como tal de divorcio. Pero yo les quiero dejar una clave para saber si lo están haciendo bien, es que siempre que tengan que tomar una decisión frente al proceso de divorcio, siempre que tengan que pensar si hacen esto o esto, pregúntense si eso que están decidiendo lo están haciendo pensando en sus hijos o pensando en ustedes, porque yo creo que ahí está la clave. Los divorcios generan emociones contradictorias en uno como adulto, porque el divorcio puede estar permeado por una infidelidad, puede estar permeado por un abandono del hogar, puede estar permeado por maltrato, ¿sí? Por muchas cosas que hacen que yo como adulto tenga unas emociones. Si yo permito que esas emociones permeen mis decisiones como papá, ahí podemos equivocarnos mucho, porque perdemos de vista lo importante que son los niños. Nuestra relación como pareja se acaba, nuestra relación como papás no se acaba. Entonces, creo que la clave está en que siempre que estén pensando y dudando sobre si lo que están haciendo está bien, se pregunten si eso lo están haciendo pensando en sus hijos o en ustedes. Si lo están haciendo pensando en qué es lo mejor para sus hijos, seguramente lo están haciendo bien. O si se equivocan, lo habrán hecho con toda la mejor intención, porque no somos, o sea,
en un divorcio no puede haber perfección en las decisiones, ¿sí? Hay realidades que cada uno va sorteando en el día a día, pero creo que esa es la clave para tratar, digamos que de minimizar esa culpa de si lo estoy haciendo bien, es tener claro que lo que estoy decidiendo, creo y pienso que es lo mejor para mis hijos. Súper. La segunda pregunta dice así: ¿cómo ayuda su inteligencia emocional en vez de generarle una carga emocional? Como tú decías, o sea, hay papás y papás. Hay unos que lo utilizan como el mediador al hijo y genera más carga emocional, el dime y el todo. Entonces, ¿cómo hago que mi actitud le permita a él desarrollar su inteligencia emocional, que él siga viviendo su infancia? Ok, yo creo que ahí pues hay dos cosas importantes. Yo creo que en la medida de lo posible yo como mamá o como papá debo tratar de aislar a mi hijo del conflicto, porque yo siempre le digo a los papás, ustedes se separan seguramente queriendo que sus hijos no vivan el conflicto que están viviendo. Entonces, si se van a separar para seguir trayendo a sus hijos dentro del conflicto, pues pregúntense para qué se separaron, porque ahí seguramente está desdibujado el objetivo. Entonces, yo creo que la mejor manera de no afectar esa inteligencia emocional de los chiquitos o esa también construcción de relación que van a tener ahora con sus papás separados es mantenerlos aislados de lo que yo como adulto estoy pensando, mis juicios, mis emociones negativas frente al otro papá, eso que yo creo que se hizo mal, pero no sin opacar lo que eso me hace sentir. ¿A qué voy? Si yo estoy muy triste porque extraño al papá de mis hijos, porque el cambio es duro para mí, pues yo puedo llorar y compartirlo con mis hijos, porque en la medida que yo sea muy honesta con mis emociones sin cargarlos a ellos con la responsabilidad, pues ellos van a tener también como un reflejo de que, oiga, a mi mamá también le duele esto, entonces yo tengo derecho también a que esto me duele, me preocupe y me haga sentir extraño, ¿sí? Entonces yo puedo demostrar mi emocionalidad sin cargar eso de juicios, sin cargar eso de malos pensamientos, sin cargar eso de malas emociones hacia la otra, hacia el otro papá o la otra mamá en el caso que sea. Y lo otro muy importante es abrir espacios, cuando uno se divorcia, es súper importante abrir espacios con los niños de comunicación transparente, sin culpas. ¿Y a qué voy con eso? Es que yo tengo que tener una conexión con mi hijo que le permita decirme, mamá, extraño a papá, o no me gusta lo que está pasando, o me siento solo. Todo, yo tengo que abrir espacios para que esa conversación se dé, porque eso le va a ayudar a mi hijo a gestionar sus emociones. ¿Sí? Cuando las familias se dejan agobiar por el proceso, que puede ser agobiante, porque un divorcio no solamente tiene la parte emocional, tiene la parte legal también, que es muy agobiante. ¿Sí? Entonces, cuando eso empieza a ser más importante que los niños, muchas veces se olvidan de lo que el chiquito está viviendo. Entonces, siguen el día a día como si nada hubiera pasado y se olvidan de generar espacios de diálogo con los niños, obviamente cuando estás más grandes. Entonces, eso también, digamos que creo que es súper importante en este tema. Otra de las preguntas. Otra de las preguntas sería, ¿es mejor ocultarle la verdad, decirle mentiras o decirle la verdad a medias? Entonces, hay un libro que estuvimos analizando como tribu y es el de Laura Goodman, que habla un capítulo entero de cómo las mentiras matan, pero sí me gustaría que tú como profesional les expliques también por qué es importante decir la verdad con conciencia, con cordura, porque una cosa es decir la verdad y otra es decir cosas que no vienen al caso de acuerdo a la edad, ¿cierto? Bueno, eso es súper importante y creo que es una pregunta súper común en consulta, sobre todo cuando los niños están chiquitos, cuando los niños tienen 1, 2, 3 años, incluso 4. Las mamás y los papás sienten que lo mejor es no decirles nada para que no sufran. Y yo siempre les digo, siempre hay que decir la verdad, siempre, no importa si mi hijo tiene 1 mes, 2 meses, 1 año, 10, sí, 15, 20, no importa. ¿Por qué? Porque
cuando yo no doy información a mis hijos sobre lo que está pasando, los niños, como cualquier otro ser humano, empiezan a hacer suposiciones frente a lo que pasa, ¿sí? Y no hay nada que lastime más que eso, porque les pongo un ejemplo. Si un chiquito de 4 años ve que su papá dejó de ir a la casa, que un día simplemente en el desayuno ya no está papá, ¿sí? Papá que siempre estaba a la hora del desayuno, pues empieza a sentir algo que ojalá ningún ser humano sienta y es abandono, ¿sí? Y además no va a poder entender qué fue lo que pasó. Entonces lo que va a empezar a hacer es atar cabos, y cabos que en un niño son bastante imaginativos y que pueden generar mucho más daño que haberle dicho la verdad. Entonces un chiquito puede empezar a pensar que como el día anterior, no sé, se hizo pis en los pantalones y papá y mamá pelearon por eso. Entonces el culpable que se han separado soy yo porque yo me oriné y por eso mis papás pelearon y por eso mi papá se fue. Entonces ellos se quedan con esas construcciones de la realidad en su cabeza y eso pues genera mucho daño en los chiquitos. Y no es algo fuera del usual. Los chiquitos en consulta, cuando no hay una información concreta de lo que pasa, empiezan a crear estos imaginarios frente a las realidades. Entonces, pues resulta, digamos que vital que ellos tengan la información de los papás de lo que está pasando. Y como dices tú, información necesaria para la edad. ¿Y que es necesaria? Yo le cuento que nos vamos a separar, los cambios que van a venir, con quién vas a vivir, cómo vas a ver al papá que no está o a la mamá que no está, si nos vamos a quedar en esta casa, si nos vamos a ir a otra. Yo le doy seguridad a mi hijo que no es culpa de él, que vamos a estar presentes, pero yo no entro a decirle es que nos vamos a separar porque tu papá me fue infiel y es un mal hombre y tiene otra persona, entonces por eso tu papá se va a ir, porque esa información no es relevante para mi hijo, ¿sí? Entonces yo debo decirle lo que pasa lo va a afectar a él, los cambios que del entorno lo van a afectar a él, nada más. Pero sí es súper importante siempre decirle a un niño sin importar qué tan chiquito sea. Y no decir mentiras, porque a veces empiezan a disfrazar lo que pasa. Entonces, no es que papá se fue de viaje de trabajo y pues no va a venir por un tiempo y entonces después el viaje de trabajo pues se ha alargado y pasan meses y mi chiquito pues sigue pensando que su papá está de viaje de trabajo y lo que pasa después es que los chiquitos empiezan a pensar cuando se enteran que hay una traición porque no me dijeron la verdad, ¿sí? Entonces, pues definitivamente lo mejor es siempre ser muy honestos con las cosas, porque eso les va a ayudar también a gestionar lo que pasa, las emociones que sienten. Si yo soy honesta con mi hijo, pues va a ser muy probable que él pueda ser honesto con lo que siente, piensa y digamos que ha construido de lo que ha pasado. Ok. Entonces, ¿por qué cuidar una buena imagen de mi expareja? Que es más o menos relacionado con lo otro, ¿no? Porque a veces es que soy honesta, pero no, la honestidad tiene que ir mucho con la compostura. Entonces, ¿quién le hago el daño y por qué hablarle cosas feas a mi expareja afecta? Cuéntanos. Ajá. Bueno, pues eso ahí les preguntaría es lo primero y pues no, seguramente cada una tendrá su historia, pero ¿qué ganan diciéndole a sus hijos lo malo que puede ser su papá? Yo creo que nada. Tal vez se desahoguen y sientan que están siendo honestas, pero en el fondo el único que sale lastimado es un chiquito. Los chiquitos construyen su yo y su individualidad a través de sus papás, de lo que ven de sus papás, de la imagen que tienen de papá y mamá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, un chiquito jamás va a decir que papá o mamá son malos, porque para ellos papá y mamá son sus ídolos, son su mejor ejemplo, son el amor de su vida, sus superhéroes. Entonces, si yo empiezo a deconstruir la imagen que tiene mi hijo de su papá, porque X o Y cosa pase, porque yo no estoy diciendo que no haya malos hombres como pareja, lo que va a pasar es que mi hijo va a empezar a perder, digamos que esa idealización de sus papás que no le va a servir a él para su construcción del yo, empezando por ahí. Segundo,
es que ese papá podrá ser mal papá, mal pareja, mal hombre, pero eso no lo hace un mal papá, ¿sí? Entonces yo no soy quien para juzgar la relación que él quiera tener con su hijo. Y pues al final, sí, digamos que el único que pierde siempre de esto son los chiquitos, ¿sí? Claro, hay papás que seguramente hay mamás que estarán pensando, claro, pero es que él no es solamente un mal hombre, es que también es un papá que abandona, también es un papá que no está presente, también es un papá que dice que va a venir y no viene, que eso pasa también mucho. Eh, y ahí yo les digo piensen en lo importante que es para sus hijos ser felices y vivir tranquilos. Y si yo tengo un poco que ocultar todo lo que está pasando afuera para que mi hijo esté tranquilo, pues ¿por qué no lo hago? Los niños crecen y los responsables de construir esa relación con sus hijos, pues es cada uno de los papás. Y los niños más adelante tendrán el desarrollo psicoemocional para poder tomar decisiones frente a eso. Pero un niño menor de 15 años, incluso más grandes, pues todavía no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, pues esa es la razón. Hay una frase que me han dicho mucho y que yo les digo a mis pacientes y es, no hay mayor juez de un papá que un hijo. Entonces, pues ya llegará el momento en el que ellos tomen y puedan entender la realidad de lo que pasa en caso de que sean papás ausentes, irresponsables y demás. Y pues ellos serán quienes decidan finalmente qué relación quieren tener con su papá. Yo no soy quien para tomarla por ellos, ¿sí? Entonces, pues esa es la razón por la que esas son las razones por las que yo no puedo y no debo generar una mala imagen. Además, hay algo muy importante, pensando en el ámbito legal, hay un término que se llama alienación parental. No sé si lo han escuchado, ¿sí? Tiene que ver con esto, en que yo construyo una mala relación del papá de mi hijo y mi hijo empieza a tener rechazo hacia ese papá. Y eso es un problema legal muy grande, porque yo no soy quien para hacerlo, ¿sí? Entonces, por todo, no solo por la parte emocional, sino también por la falta legal, pues es algo que no se debe hacer. No sé cómo estemos porque somos de varios países. En esa parte que tú nos comentas legal, seguramente es en Colombia, pero no sé cómo está en tema de leyes. Acá sí lo manejan de esa misma manera o no, porque yo he visto personas públicas que lamentablemente no manejan este tema de respetar Ujú, la formación del papá, la imagen del papá, como que sí. a veces, yo creo que acá en Ecuador no está tipificado porque hay muchos vacíos legales en cuanto a ciertas cosas como esta, por ejemplo. Ok. Pero si Yo viven en creo Colombia que ya saben que es un tema legal. búsquenlo a ver, en España está tipificado y muchos países que lo tienen tipificado, tocaría que lo miren allá a ver si está. Súper. Pero igual, así no esté, no lo Ok, hagan. eso nos No lo importa muchísimo. hagan. Ok, vamos con la siguiente. Sí. Dice así. ¿Puedo usar a mis hijos, que era más o menos lo que te decía, que viene como que, como mediador? Ok, no le voy a hablar mal de a mí, no le voy a hablar mal de mi expareja, pero los uso como mitad, ¿sí? Ujú. O por ejemplo, con comentarios como este. Es que te pareces a tu padre. Es que tu papá es tonto. Y, ay, ella es igualita al papá. Entonces, no solo Ujú. como mediadores de desacuerdos, sino también como saco de box si el hijo se parece mucho al papá. Como Sí. que está en la mitad y el papá también viene y cuenta las falencias de la mamá y el otro se queda con toda la, ¿qué les digo al uno? ¿Qué le digo al otro? Si yo les dijera todo lo que usted, como que, Ujú. Sí. Pues mira que eso pasa muchísimo. Sí, lo primero pasa un montón. Yo creo que yo vengo de una familia de papás separados y de las cosas que más me pesaron a mí ese proceso fue eso, que yo era, acá le decimos como la mensajera, no sé si ustedes lo vean igual allá. Entonces mi mamá le decía, dile a tu papá que, no sé, no me ha pasado lo del colegio. Y uno, con 10 años, ok, papá, que no. Y el papá le decía a uno, ah, su mamá, sí, yo ya le pasé la plata. Y uno, como que, y dile a tu mamá que deje de, que te mande la ropa completa, que aquí no viene.
O sea, ese tipo de cosas, pues les digo, pues por mi experiencia, tanto personal como profesional, que cargan mucho un chiquito. O sea, un chiquito no tiene la capacidad de entender que sus papás no pueden hablar y que pues están tratando de comunicarse a través de él. Lo que siente un chiquito es que mis papás pues están agarrados como antes cuando vivían juntos y pues yo soy la persona encargada de responsabilizarme por ese tipo de cosas que pues un niño no debe tener una responsabilidad así. Así. Entonces, no, los niños no pueden ser mediadores. Yo creo que para eso existe la terapia de familia puntualmente. Uno de los temas es eso, que los papás tienen que encontrar las herramientas para comunicarse, independientemente de lo que haya pasado en el divorcio y en la relación. No hay nada que perjudique más a un chiquito que unos papás que no se saben comunicar, porque al final lo que hacemos, que es el segundo punto, es que generamos niños fragmentados, que es un término que yo uso mucho para explicarle a los papás, y seguramente han visto niños que son uno con papá y otro con mamá. Entonces en una casa son súper amorosos, responsables, juiciosos, y en otra casa son terremotos, o en la otra casa son mudos y no hablan de nada, porque hay dinámicas muy diferentes en cada una de las casas de papá y mamá, ¿sí? Y yo no sé si ustedes, y si lo piensan como adultos, si ustedes se sienten bien cuando tienen, por ejemplo, una reunión y tienen que aparentar seguridad y que conocen el tema y que son, mejor dicho, expertos, la carga que eso genera en uno no se siente como ansioso, como nervioso. Entonces, eso mismo pasa en los chiquitos, que tienen que ser uno acá y otro allá. Entonces, al final, pues el nivel emocional de estrés que tiene un chiquito que tiene que aprender a adaptarse a estos dos tipos de entornos, pues es muy alto. Entonces, pues no, los chiquitos no deben ser mediadores, ellos son niños y los niños no tienen por qué cargar con esta responsabilidad. Somos nosotros los adultos que tenemos que generar las herramientas que necesitamos para poder lidiar con lo difícil que pueda llegar a ser el post-divorcio, que es bastante retador en la mayoría de casos. Ok, entonces, o sea, y creo que esto va muy ligado a la parte de, o sea, si me divorcio, voy a seguir siendo papá y mamá de este chiquito y necesito ganar la comunicación asertiva. O sea, si es que me divorcié para dejar de valerarle, estoy súper equivocada. Ajá, exacto. Aquí ponen en el chat algo que es súper importante y gracias por decirlo. Dice, mis papás se separaron cuando yo aún estaba pequeña y me pasaba que mi mamá por un tiempo no lo dejaba entrar a la casa. Si me iba a ver, debía estar fuera y yo adentro era terrible para mí. Además, hablaba mal de él a otras personas frente a mí y eso me alejó mucho de ella y yo era muy apegada a él. Mira que eso pasa muchísimo, ¿sí? Uno creería, y a veces las mamás o las papás, porque esto no es como de género, sino mamás o papás, creen que hay puntos en los que uno empieza a sentir que en algún momento va a perder a sus hijos porque, no sé, se la pasa mejor con papá o se la pasa mejor con mamá. Entonces uno empieza a hablar mal del papá o ay, es que yo soy la que te compra todo, yo soy la que te hace las once, yo soy la que te cuida cuando te enfermas, tu papá nunca está, él nunca es responsable. ¿No? Y lo que yo termino haciendo es que mi chiquito me va a coger rabia a mí, no le va a coger rabia a él, porque es que estoy tratando de dibujar y hablar más de alguien que para él es un ídolo o es su superheroína. Entonces, pues al final se genera un rechazo. Y esto que menciona Ariadne pasa muchísimo y es que los niños sienten culpa por querer al otro papá. Entonces, sienten culpa porque yo amo a mi papá, pero mi mamá dice que es un mal papá. Entonces, yo no le puedo decir a mi mamá esto porque mi mamá se va a poner molesta, se va a enojar conmigo. Entonces, yo me la paso sintiéndome culpable porque amo a mi papá y eso es algo muy duro para un niño. Entonces, ese tema de la imagen del otro, de la comunicación es súper importante para que no causemos eso en los chiquitos. Mira, dice Claro, justo que sentía. claro. Y adicional, también, otra cosa también que influye es, ok, yo como papá no digo nada,
perfecto, cumplo mi rol. Pero ¿qué pasa con los familiares? Por ejemplo, en mi caso, yo ahora me llevo bien con las hermanas de mi papá, pero Ujú. las hermanas de mi papá decían que mi mamá era una puntos suspensivos, ¿no? Sí. Yo era niña. A medida que ya fui creciendo y cuando ya era adolescente, obviamente mi papá se enojó una vez que les dije a mi tía que no podían decir eso de mi mamá. Entonces, obviamente ahí éramos unas malcriadas en ese entonces, ¿no? Porque pero era muy duro escuchar a la familia hablar de esta persona. Ujú. Cuando a mí me PCA, no hablaba de mi papá. O sea, ahí sí era como que bastante en esa parte. Entonces, a veces uno se queda, porque la familia también, yo pienso que es clave el hecho de que los papás no permitamos que hablen familiares mal, porque el niño no te regresa cuando viene después del fin de semana, el niño no te regresa igual. Ujú. Sí. Sé que es como respeto también el hecho de decir, ok, lo que pienses lo puedes decir en todos los días que no esté mi hijo. Ujú. ¿Sí? Y Sí. cuando me quieres decir, dímelo a mí, y nos sentamos a tomar el café y te cuento y me pongo a llorar si quieres, pero delante de mi hijo, cuando venga, por Ujú. favor, evítate los comentarios, son cosas de adultos. Sí, eso es súper importante y tienes toda la razón. Digamos que el encargado de poner límites uno como papá, pues porque efectivamente la gente, y claro, o sea, yo no puedo desconocer que seguramente mi mamá y mi papá, en mi caso, pues sufrieron mucho de verme a mí sufrir en el momento que pues todo esto pasa. Y pues claro, sus emociones eran verídicas y totalmente normales, pero claro, eso no justifica, digamos, que dañarle la imagen a mi chiquita de su papá, ¿sí? Entonces, yo tengo también que poner límites frente a eso, tienes toda la razón. Y pues al final siempre es hacerles entender que eso no les suma a los niños, les resta. Entonces, pues entiendo tu frustración, tu rabia, todo, pero pues eso no es, nunca cuando está un niño es momento. Yo les digo mucho a las familias que cuando yo tengo algo como, no sé, a uno le pasan cosas como, no sé, a veces el papá no llega y uno tiene que salir, uno pucha y, ¿sí? Y yo cuando tengo que desahogarme ya porque estoy molesta y porque de verdad necesito hablarlo, yo siempre con mi mamá le digo que Pepito no apareció. O sea, yo no hablo del papá de mi hija como el papá o el nombre de él porque yo cuido mucho la imagen. Entonces siempre está la alternativa de usar otro nombre. Cuando son chiquitos, obviamente ya más grandes no se creen el cuento de Pepito, pero es súper importante también eso que dices. Vamos con la siguiente. ¿Cómo cuido el corazón de mis hijos en medio de la crisis? Y esto es clave. Y el corazón no solamente, bueno, yo lo veo de manera bíblica, que lo dice, cuida el corazón de tu hijo, pero aparte de esto, también es el hecho del vínculo, ¿no? O sea, ¿cómo puedo establecer un vínculo con alguien eh, haciendo referencia a que critico, a que juzgo, a que menosprecio? ¿Cómo puedo realmente en medio de la crisis ser asertivo? Ujú. Yo creo que la clave es entender que ser papá y ser pareja no es lo mismo, ¿sí? Que es el hecho de que él sea uno mal hombre y una mala pareja no lo hace un mal papá. Claro, hay casos en los que son mal papá, mal esposo, mal todo, pero aún así, aún si fuera así, entender que eso no me corresponde a mí. A mí no me corresponde construir la imagen que mi hijo va a tener de su papá. Eso le corresponde a ellos construirlo, ¿sí? Entonces, entender eso me permite a mí salirme un poco de la emoción que me genera a mí, claro, porque pues como siempre, como lo hemos hablado, pues yo también puedo estar dolida porque me fue infiel, me abandonó, porque me golpeó, porque me trataba mal, todo, ¿sí? Pero entender que el que sea un mal papá, mal hombre y mal pareja no lo hace un mal papá y que eso no esa creación de ese vínculo no me corresponde a mí, me va a permitir no dañarle el corazón a mi hijo o no dañar el vínculo que ellos puedan llegar a construir. Y ahí quiero tocar algo que me consultan mucho y es cuando ese papá es un papá ausente, cuando nos separamos y ese papá no viene, no llama, no busca, ¿sí? Que me dicen, bueno, ¿y yo qué hago? Porque yo sí no quiero que mi hijo sufra, ¿sí? Y ahí también es lo mismo, ahí también es entender que
yo soy un mediador y un puente para que las cosas se den, por ejemplo. Yo soy un mediador para que él pueda llamar a mi hijo, para que puedan hacer una videollamada, para que puedan ir a comerse un helado, pero así como yo no soy responsable de dañarle el vínculo a mi hijo con su papá, yo no soy responsable de construirlo tampoco. Esa responsabilidad también es de allá, ¿sí? Entonces eso es como de ida y vuelta. Una cosa muy linda que un día escuché, que escuché también de un psicólogo, no recuerdo el nombre, decía algo muy lindo. Mire, tu esposo se fue, lo abandonó. Y ella decía que ella creó esto. Cuando le contó, esa mujer le contó esto, me pareció muy sabio. No sé si tú lo consideras igual, pero me decía, le contaba la historia. Un día, tu papá y yo nos amábamos muchísimo, muchísimo. Y a veces esos amores tan fuertes traen hijos tan estupendos como tú. Pero, ¿sabes? A veces el amor se acaba y el amor que papá me tenía y se le acabó. Pero yo me quedé con ese amor y eres tú. Y yo decidí quedarme alimentando el amor que nació con tu papá y ahora es contigo. Pero tú fuiste fruto de un amor que él se lo pierde ahora, pero yo lo disfruto. A mí me hizo tanto clic porque nunca había escuchado a una mamá que le narrara de una manera tan pintoresca, tan a favor de su corazón, porque le ratificó que aunque el papá se fue, sigue siendo producto del amor que en su momento tuvieron y que ella sigue alimentando ese amor por el cual él nació. Está súper bonito, esa forma de decirlo es súper bonita, me parece súper, tampoco lo he escuchado, me parece súper bonito. Y yo también les digo, cuando hay abandono del papá o de la mamá, hay que ver a los hijos que ellos fueron producto de una relación en la que hubo mucho amor, pero que a veces los seres humanos y los adultos crecemos y nos equivocamos en algunas decisiones, pero que eso no implica que no lo ame, sino que el amor que tiene en ese momento, pues cambió, ¿sí? Pero que digamos que hacerles entender, porque cuando hay abandono los chiquitos, pues obviamente sufren mucho, porque siempre, así no lo expresen, cuando crecen hay muchas preguntas sobre, bueno, mi papá, ¿por qué no está? ¿Por qué no me quiso? Entonces, eso digamos que es súper importante trabajarlo con los chiquitos. Y si se dan cuenta, a pesar de que ese papá no esté, aún así yo debo cuidar la imagen que mi hijo tiene de su papá. Porque el único que va a salir perjudicado de saber que su papá es un irresponsable, que se fue con otra mujer, que, lo que sea, es ese chiquito que va a crecer con una huella de abandono. Entonces, es súper importante que nos salgamos un poco también yo le digo a los papás y a las mamás del ego, porque el ego se golpea mucho en este tipo de procesos y pensemos en qué va a ser lo mejor para mis hijos. Al final les voy a dejar un libro que es muy largo. Es un libro, digamos que de mucha teoría, pero si quieren tener como de dónde consultar sobre el proceso, es un libro muy bueno. Ahorita les doy el nombre. Súper bien. Vamos a estar ahí pendientes y como que agrada, si no lo volvemos a ver. Súper. Otra pregunta dice, ¿es normal ciertas regresiones durante este proceso, estas regresiones que tienen los niños como adaptativos por el mismo proceso que puede ser muy, muy, muy fuerte también? Porque si las personas adultas nos tenemos este apego, esta codependencia a veces de las parejas y también todas estas cosas, imagínate el niño, ¿no? Entonces, cuéntanos de estas regresiones que son muy normales dentro del proceso de divorcio, de separación. Sí, las regresiones son normales en cualquier proceso de transición o de cambio. Y pues el divorcio es un proceso de transición y de cambio. Entonces, resultan normales y resultan adaptativas. ¿Por qué? Porque los niños por algún lado tienen que expresar lo que les está pasando. ¿Sí? O sea, ellos necesitan expresar que extrañan a papá o que extrañan su casa o que no les gusta vivir con la abuelita si nos tocó irnos a vivir con la abuelita porque nos separamos o porque nos mudamos de ciudad. De alguna manera ellos tienen que expresar lo que les está pasando,
¿sí? Entonces son totalmente normales y adaptativas. Es la manera que mi hijo encuentra en el momento para expresarme lo que está pasando, ¿sí? Em, entonces es normal que empiecen a mojar la cama otra vez, es normal que empiecen a hacerse, no sé, popó en el día, es normal que empiecen a tener más pataletas, como cuando eran chiquitos. Lo más recurrente en regresiones es el tema del sueño también, ¿sí? Como que los chiquitos empiezan a tener problemas a la hora de dormir, em, o empiezan a querer dormir con mamá o con papá, sea el caso de que sea, digamos, con quien estén viviendo. Y pues la razón es que están expresándose y adaptándose pues a los nuevos cambios. Normalmente las regresiones no duran mucho tiempo, duran un proceso, digamos, normalmente de 2 a 3, máximo un mes, duran estos procesos y ellos normalmente con el acompañamiento adecuado logran encontrar otras herramientas para gestionar lo que les está pasando, porque esa es la herramienta que encuentran en el momento inmediato. Entonces, sí es normal. Aquí quiero dejarles algo que pasa mucho, que tiene que ver un poco con las regresiones, y es el tema de la ansiedad por separación que empiezan a tener los chiquitos, ¿sí? Entonces, si yo tengo, no sé, un niño de cualquier edad, incluso grandecitos, empiezan a no querer separarse de mamá en caso de que queden viviendo con mamá, o con papá en caso de que queden viviendo con papá. Entonces empiezan esa angustia que les da de que cuando se van a trabajar, no, mamá, no te vayas, quédate conmigo, o a la hora de dormir, yo quiero dormir contigo, o incluso cuando se van al baño que empiezan a llorar porque no quieren que la mamá se vaya o el papá se vaya. Y esto responde a algo que se ha estudiado en psicología, y es que los chiquitos, cuando hay una pérdida, ya sea por separación o por muerte de un cuidador o digamos que papá o mamá, ellos empiezan a tener miedo de que el otro se vaya o se muera, porque ya se fue uno. Entonces ahora tú también te vas a ir, tú también vas a abandonar, tú también vas a ir y no vas a volver. Entonces, por eso digamos que se vuelve tan estrecho el tema de que quieren tener a mamá cerca, quieren dormir con mamá, quieren, ¿sí? Porque es un temor, digamos que natural, a perder también al otro papá. Entonces, eso también pasa, digamos que en temas de regresiones, y es de las cosas más comunes que se ve en los procesos con niños. Carito, hermosa, escúchame una cosa. ¿Cómo hacemos? Tengo 4 historias, 5 creo, de las que te comenté que me habían dicho. ¿Qué te parece? ¿Las leo brevemente o quieres que por nombres claves que te puse de flores las vamos trabajando? ¿Qué es mejor para ti? Si quieres, léelas brevemente para no perderme. Ya. Vamos a hablar de Girasol. Dice, me gustaría saber si está bien que haya cortado contacto con él, con el papá del niño. Sí ha buscado saber de su hija, pero muy poco. Decidí cortar contacto porque no se separó por los problemas con las responsabilidades de padre y temo que le haga daño emocionalmente más adelante. Para mí es más difícil la ausencia emocional que la física. Pero esa soy yo, no mi hija apenas tiene 1 año. Entonces no sabemos, no nos narra exactamente Girasol cuál es el contexto de la separación. O sea, a lo que se refiere es que hubo un daño muy fuerte y que tiene miedo de que esta persona, este papá, como obviamente su hija tiene solo 1 año, vaya a lastimarle también a la nena. Lo que Más que voy por a, esta... voy a leer lo que yo interpreto. Lo que yo interpreto y entre líneas es que, digamos que el miedo es más de la mamá que de la niña propiamente, ¿sí? A lo último, creo que la persona, no sé si está acá, pero tú misma te respondes a lo último que dices, esa soy yo, mi hija apenas tiene 1 año, ¿sí? Entonces yo creo que ahí está la clave de todo este tema. Yo te diría que la que tiene que hacer un proceso terapéutico eres tú para poder separar las cosas, porque yo no puedo por mi emocionalidad separar a mi hijo de su papá, así sea un papá que aparece 1 vez a la semana o que aparece todos los días, ¿sí? Si aparece 1 vez a la semana, pues no sé si quieras decir algo. Sí, claro. Ujú, ¿Cuándo no es recomendable dejar que el papá las vea? Por ejemplo, te pongo casos. ujú, Se separaron porque hubo una violación.
por ejemplo, a una niña, a alguien, o sea, hubo un caso de abuso sexual, abuso de violencia doméstica, y tú sabes que no puedes dejar al menor solo, o sea, con él, porque realmente puede ser que ese miedo no sea tan mal infundado. Ujú. ¿Cuándo sí es mejor o qué opciones como que psicológicamente son mejores? O sea, en ese Ajá. caso de que realmente es un peligro el hecho de... Pues la clave ahí está en que sea un peligro para mi hija, en que yo sepa que mi hija corre peligro si va a estar con esa persona, ¿sí? Incluso, no quiero que me juzguen por lo que voy a decir, pero incluso ese tipo de papás tienen derecho a ser papás, ¿sí? Con supervisión, claro, pero eso no hace que no puedan ser papás, ¿sí? Entonces lo que yo diría es, pues hay mecanismos, no sé cómo sea en Ecuador, pero acá en Colombia existen las visitas supervisadas. Entonces, ese es el mecanismo que yo encuentro para que mi hija no esté sola con él, porque es un papá irresponsable, negligente, no sé, consumidor de drogas, alcohólico, lo que sea, pero lo hace en un espacio controlado en el que mi hija puede tener contacto con su papá, porque el hecho de que sea una persona pues que haya tenido sus problemas no hace que, ni siquiera en esos casos yo creo que es necesario aislarlos por completo. ¿Que debe ser controlado? Sí, pero por completo creo que, pucha, necesitaríamos que fuera alguien, como una persona, ¿verdad? Con una psicopatía severa que para que uno diga no es que ni siquiera contacto cero, yo diría que eso. Ya, súper genial. Yo creo que con eso también nos abres mucho la mente. O sea, por eso es como que te quería preguntar justo esos casos específicos para que todos lo tengamos súper claro, cómo acompañar y qué herramientas usar. Ujú. Entonces, ¿nos ibas Súper. a decir algo más de girasol? No, pues yo lo que leo entre líneas es que ella tiene como una dificultad para separar lo que pasó con lo que está pasando ahorita, digamos que en su rol de papá e hija o mamá e hija. Creo que alguien levantó la mano, Rosa Ángela Caicedo. Actívate, Rosa Ángela, o necesitas... La, Hola, perdón un Rosa. segundo. Para salir, Anthony, necesito salir. Espera un segundo. Es que como Tranquila. G sabe, yo tengo un par de gemelitos, siempre digo lo mismo, entonces no voy a salir del cuarto. Ya, ¿cómo están? Bien. Ay, buenas noches, ahora sí estoy por aquí. Claro, muchísimas gracias y bueno, como siempre le digo allí, muchísimas gracias por el aporte. La verdad es que estaba escuchando toda la charla, me parece maravillosa. Quiero preguntar algo, ¿no? Que no sé si de pronto se habló porque como está igual con los bebés, están entre escuchar y atenderlos, pero no sé si ya lo comentaron y me parece también interesante. Yo sé que en el tema de los divorcios, los padres conscientes tratamos siempre de proteger a los niños y cómo hacer para aliviar de alguna forma la culpa que uno como madre o un padre pudiera sentir en el supuesto de que esto pasara y ver esa ruptura cuando, por ejemplo, papá e hijo han sido muy apegados, muy allegados, ha habido mucha comunicación entre ellos y por situaciones diversas se separa la pareja y tú como madre ves, por supuesto, esa separación también de o sea, el hijo con papá que ya no Ujú. están todos los días, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno también saber sobrellevar esa parte, ¿no? Porque también a veces eso genera un tanto de culpa, porque uno llega a pensar que por culpa de quizás como adultos no haber resuelto esas situaciones, ahora nuestro hijo tiene que sufrir esas consecuencias. Ujú. Súper, súper. Yo creo que la culpa es de lo más común que tiene una mamá o un papá cuando se divorcia y cuando digamos que tenía como un poco idealizada también la familia, ¿sí? Porque cuando se rompe la familia, pues uno, claro, yo creo que nadie de los que nos casamos y tenemos hijos queremos separarnos. O sea, creo que nunca. Entonces, claro, cuando se rompe eso, uno siente que le está quitando a sus hijos una posibilidad de crecer en una familia, ¿sí? Entonces, yo creo que hay varias cosas, Rosángela, pero en el fondo creo que lo importante es que esos sentimientos de culpa vienen arraigados por unos pensamientos y unos juicios y unos supuestos que uno tiene idealizados sobre lo que es la familia, ¿sí? Y pues para sacarte de eso, pues yo creo que siempre hay que hacer en la medida de lo posible un proceso terapéutico. Pero para darte herramientas, digamos que puntuales, yo te diría que resignifiques lo que puedes estar pensando y esos sentimientos o pensamientos que te están llevando a sentir culpa. ¿A qué voy? Si yo soy consciente de que estar juntos pues era aún más traumático que separarnos, pues al final no hay culpa que sentir, porque pues yo estoy igual haciendo lo mejor para mis hijos, ¿sí?
y entender que el hecho de que rompamos como pareja no hace que rompamos como papás. Y mis hijos van a poder seguir teniendo un contacto con su papá y con su mamá en la medida que las cosas se den. Y eso va a ser igual de nutritivo a que si viviéramos juntos. Yo les voy a decir algo. Yo siempre me pongo ejemplo. Yo me separé hace 3 años y el papá de mi hija es un papá supremamente presente eh, emocionalmente, y mi preocupación también era esa: ¿qué va a pasar con el vínculo de mi chiquita con ese papá? Porque ella estaba muy chiquita. Hoy les digo que tiene 4 años y es como si vivieran juntos, todos los días se vieran. Ellos igual, el espacio que pasan es tan nutritivo y digamos que hay una remedio de todo lo que era el conflicto que vivíamos, que se puede centrar uno en lo bueno de pasar y disfrutar tiempo con sus hijos. Entonces, no por el hecho de que no estemos 24/7 juntos como familia, va a tener eso un impacto en el vínculo de los chiquitos. Nada que ver, nada que ver. ¿Listo? Gracias. Bueno, Súper genial la pregunta. Y también, bueno, aquí te iba a dar otra adicional, pero esa la ponemos al final. Entonces, súper. vamos con Margarita. Dice Margarita: tengo muchas inquietudes en cómo ir abordando el tema con mi niña de 4 años. Ya empieza a preguntar por qué no se queda su papá en casa. O sea, de lo que yo entiendo, no le ha dicho, porque ya comienza recién a preguntar, entonces significa que eso ya es una mentira por ahí. Entonces Margarita nos dice, ya empieza a preguntar por qué no se queda en casa. Hasta ahora le hemos dicho que él se queda a cuidar a su abuelito porque está viviendo con él. Ujú. Tiene que ver con lo que hablamos de si le digo o no le digo la verdad a mis hijos. Yo creo que para la edad que tiene la chiquita ya es importante decirle. Una niña de 4 años ya entiende, pues no perfectamente la dimensión, pero sí entiende tiempos, sí entiende rutinas, y obviamente pues empieza a ser extraño que papá no se quede. Entonces, aquí hay un punto que quiero dejarles, y es: yo tengo que pensar si lo que decidí es permanente o no. ¿Sí? Si no es permanente, ahí yo sí les digo, traten de no involucrar a los chiquitos todavía, porque pues sí sería bastante difícil para un chiquito que le digamos que nos vamos a separar y al mes estemos otra vez juntos, porque son dos procesos de adaptación muy rápidos, como así, mi papá se fue hace un mes y ya va a volver, ¿sí? Entonces, si ya es alguna decisión permanente, solo que yo no he encontrado la razón, la manera de decirle a mi hijo, les voy a dar como unas claves para poderlo hacer para cualquiera de las edades. Traten de decirle a los niños papá y mamá juntos en la medida de lo posible, ¿sí? No que papá va y le dice mamá no está. Traten siempre de estar los dos cuando le van a decir a los niños. Eh, y hay una técnica: traten de hacerlo un día de fin de semana para que mi hijo tenga 3 días o 2 días para gestionar la emoción que esto pueda generar, cualquiera que sea. ¿Sí? Traten de hacerlo en la casa. A mí, yo no estoy de acuerdo con las psicólogas que dicen llévenselo a comer un helado, hagan un picnic. ¿Por qué? Porque en un lugar público, pues va a ser más difícil para mi hijo poder descargarse en llanto si quiere llorar, o empezar a gritar si quiere gritar. Entonces yo siempre digamos que les recomiendo hacerlo en la casa. Y lo otro es, les voy a decir esto que seguro se les graba, que es la técnica del sándwich que yo uso siempre para dar una mala noticia y funciona muy bien. La técnica del sándwich es: el pan de arriba es cosas buenas. Entonces, decirle a los chiquitos que los aman, los adoran, que son lo más grande que tienen en la vida, que son muy felices de ser sus papás, no sé qué. El jamón y el queso viene siendo la mala noticia. Papá y mamá nos vamos a separar, papá ya no va a vivir acá, se va a ir a vivir a otra casa, tú te vas a quedar viviendo con mamá, pero vas a ver a papá, no sé, sábados y domingos, cada 8 días, cada 15 días, como lo hayan acordado, ¿sí? Y cerramos con la otra capa de pan o la otra tajada de pan, que es: cerramos diciéndoles cosas positivas a los chiquitos otra vez, dándoles seguridad. Nada va a cambiar, tus papás van a seguir estando presentes, tú vas a seguir siendo importante, y lo más importante, te amamos, esto no es culpa tuya, es una decisión que tomamos mamá y papá, ¿sí? Entonces, es como doy algo bueno, lo que es difícil, y cierro con algo positivo. Pero yo sí, para la que tiene la chiquita, les diría que hay que empezar a abordar el tema si es una decisión permanente.
Súper, vamos con Tulipanes. Tulipanes nos dice así. Pues en mi realidad me preocupan muchas cosas, estoy separada, abandonada mejor. Aquí hay algo clave. Y quería que tú nos comentes luego de que respondas a esta pregunta, esta parte de abandonada. ¿Por qué no decir abandonada? Porque cuando hablo de que fui como abandonada, me parece como que me deja como que fuera una cosa. O sea, la persona puede salir de mi vida, yo lo veo de esa manera. Se fue, se pierde, él se lo pierde, o sea, él salió de mi vida. Pero él no me abandona, porque yo siento que abandonamos a una cosa. Quizás cuando son niños hay este término de abandonar porque hay una incapacidad de que el niño se cuide solo. Pero como adulto, cuando yo tengo este concepto todavía muy metido en mí de que estoy siendo abandonada, es más difícil, yo lo veo así, que yo me pueda ver como una persona responsable de cuidar a este niño, porque a mí me dejan abandonada, o sea, como una cosa. Entonces, bajo mi minusvalía y mi victimización, es mucho más difícil hacerme cargo de un niño. Sí, súper. Dice, pues abandonada mejor, y pues nos damos, aún no han firmado el divorcio. En este momento, lo que más me preocupa son mis hijas, en especial Luciana, tiene 12, y he tenido discusiones con ella y no quiero perderla. No la quiero perder. ¿Cómo manejo de la mejor manera mi impaciencia y es posible dejar de sentir amor por el hombre que me abandonó? Entonces, cuéntanos, ahí sí. Bueno, pues lo que yo puedo ver ahí es que hay un tema como profundo de duelo frente al proceso de divorcio de la mamá que escribió este tema. Efectivamente, cuando yo hablo de abandono, estoy haciendo ya, digamos que un juicio y estoy generando como una etiqueta sobre mí a que mi estado emocional y mi estado, digamos que como ser humano, depende de que esa persona esté o no esté. Y cuando yo hablo de abandono, pues abro la puerta a que esa persona me desabandone en cualquier momento. Entonces, como que estoy poniendo afuera la responsabilidad de lo que pasó, ¿sí? Y efectivamente cuando hablamos de abandono cuando hay una persona que no puede cuidarse por sí sola, cuando hay un niño, cuando hay una persona con una discapacidad, cuando hay digamos que una persona ya de la tercera edad que no puede suplirse por sí sola, ahí pues sí hay abandono, pero digamos que en el caso de una persona adulta pues no habría abandono, lo cual no quiere decir que no haya sentimiento de abandono. Eso sí puede existir, porque yo sí me puedo sentir abandonada, yo sí puedo sentir que me dejaron, yo sí puedo sentir que, no sé, la persona se esfumó y digamos que dejó de suplir lo que estaba supliendo, ¿sí? Entonces, lo que yo diría es, ¿cómo manejo de la mejor manera mi impaciencia y es posible dejar de sentir amor por el hombre que me abandonó? Claro que es posible dejar de sentir amor, pero hay que hacer un proceso terapéutico que además va a tomar tiempo, ¿sí? Toda la irritabilidad que hablas que está generando las discusiones con tu hija, pues tienen que ver también con esto, con quizás un duelo no resuelto, un duelo reciente en el que hay muchas emociones encontradas. Entonces es importante que en estos procesos, cuando yo siento que me abruma la emoción de lo que está pasando, yo debo buscar ayuda, tenga o no tenga hijos, ¿sí? Pero cuando hay hijos hay una mayor responsabilidad porque esa chiquita de 12 años, pues todavía está en una edad que sí depende de ti como mamá para poder sortear, digamos que todo lo que está generando este proceso. Entonces yo creo que hay que gestionar el proceso de duelo, hay que permitirse llorar, hay que permitirse sentir lo que se siente, pero hay que buscar herramientas para poder gestionar esa emocionalidad y pues creo que en este caso la mejor herramienta sería psicoterapia. Aquí tengo otra pregunta antes de toparla de Aníbal. Otra cosa que me decía, dentro de las preguntas que me decía una de las personas de allí, a ver, dame un minuto, creo que sí te la pasé. Me dice que es peor, separarme o volver con el papá. Entonces, pero de lo que yo entiendo es un proceso de menos de un año. Entonces, se separó y ahora va a volver. Entonces, ¿qué es peor? Cuéntame. ¿Realmente es la situación o cómo lo maneja? ¿Cómo lo manejen? Yo creo que ninguno de los que se separa está exento nunca de volver con la pareja o el papá de sus hijos. Entonces yo creo que
como les dije, el divorcio, lo traumático no es el divorcio, lo traumático es cómo se maneja. Igual sería volver. También depende mucho de pensar si es una decisión objetiva y consciente lo que estoy tomando y la estoy tomando porque creo que es lo mejor para mí, mi familia y mi hijo, o la estoy tomando porque también hay mamás que no logran lidiar con lo que genera el divorcio y pues termina siendo lo más fácil, de la mejor herramienta de escape es volver a lo que ya se tenía. Entonces, yo creo que no es tan malo si yo he hecho un proceso, si estamos conscientes, si sabemos que tenemos que mejorar, es importante saberlo manejar y comunicar con los niños. Bueno, aquí tengo otro caso, el de Aníbal, ¿sí? Entonces, Aníbal nos dice así, te comento, dice, con la mamá de mi nena, las cosas han sido mal desde hace 2 años y realmente estamos ahí solo por la bebé. Tenemos una hija de 3 años, 1 mes, ella nos une, nos hace jugar, nos hace vivir en familia, pero realmente las cosas con la mamá son un iceberg, ya que realmente podríamos decir que ni siquiera somos amigos. Pero cuando estamos en casa juntos a la bebé, se entristece mucho cuando no estamos, perdóname. ¿Cómo preparar a una bebé de 3 años para que entienda que papá y mamá ya no estarán juntos, pero que siempre serán mamá y papá? Uh-huh. Pues tiene que ver con lo que ya hemos hablado, un poco de decirle las cosas. Yo creo que el tema de que yo soy muy directa, y los que me conocen saben que soy muy directa. Yo creo que decir que un niño está triste cuando mamá y papá no están es más un juicio de uno, ¿sí? Puede estar triste por un millón de cosas y los niños y cualquier ser humano, digamos que puede estar triste, feliz en una misma situación, ¿sí? Pero definitivamente si no hay una relación como pareja, pues no estar por los hijos nunca puede ser una razón, digo yo. Además que eso que describes como que ustedes comparten con la bebé, que juegan juntos y que eso los une, eso lo pueden tener incluso no viviendo juntos, ¿sí? O sea, no necesariamente tienen que convivir para tener esos espacios con la niña. Entonces, yo les digo por mi experiencia que después de 3 años de divorcio, hoy en día yo tengo espacios que comparto con el papá de mi hija y con mi hija. Salimos a almorzar, los cumpleaños los compartimos y son espacios en los que pues tenemos una relación sana y compartimos también cosas de mi hija, pero claro, para llegar a eso pues se necesita pues todo un proceso, no fue de la noche a la mañana. Entonces yo les diría que la forma de prepararla es primero organizar lo que va a cambiar como adultos. Es sentarnos y decir, lo vamos a hacer así, el tiempo que vamos a compartir va a ser así, no sé, tú te vas a quedar acá, yo me voy a ir, o vamos a entregar esta casa y nos vamos a, como sea. Y una vez que hemos podido hablar de eso, pues se lo digo a mi hija con la mayor naturalidad del caso que puede ser un divorcio, siendo muy claro en los cambios que van a haber, acompañando emocionalmente lo que viene, porque hay chiquitos que lo toman perfectamente. Ah, bueno. Hay chiquitos que lloran un montón. Hay chiquitos que les da mucha rabia. Entonces lo que yo tengo que hacer es prepararme emocionalmente para acompañar a mi hijo, para validar lo que siente, para darle herramientas para que lo pueda expresar y ya. Digamos que en eso no hay mucho misterio, como todos nos duele perder un trabajo, por ejemplo, nos genera unas emociones, pero pues yo las gestiono y después si las cosas fluyen, pues yo voy a estar bien. Entonces es lo mismo con este tipo de procesos. Ok, entonces contestamos a Aníbal. Vamos con Clavel. Tengo otra rosa por allí. Entonces vamos con la siguiente. Dice, me encantaría saber cómo afecta a los niños de 4 años, también tiene, entonces estamos como en los 4 años por ahí. Dice, a los 4 años, de hecho, la convivencia familiar sea tensa. Entonces más adelante ya nos explica a qué se refiere con la dinámica familiar tensa. No grandes peleas, sino una tensa calma. Sucede que normalmente me siento en incomodidad y me llegué a sentir en maltrato psicológico, entonces pienso que las rabietas de mi bebé podrían ser una manifestación visible de lo que percibe, aunque parezca que no está expuesto abiertamente a conflictos.
tienen muchos episodios de rabia, donde pega y siempre lanza cosas. Esta situación, dice, esta situación tácita lo estará lastimando, gracias. Bueno, nos dice que no puede estar para la respuesta, pero ella va a ver en diferido la respuesta. Ok, súper. Y abajo te dice, te explica a qué se refiere. Ok. Con una relación tensa. Entonces dice, mi pareja, aunque vive en mi casa, estamos separados. Él se niega a la separación, o sea, como que definitiva de casas, supongo. Ujú. Lo explico para que se entienda a qué me refiero. Cuando hablo de tensión constante, imagino que el bebé percibe ese ambiente familiar seco. O sea, ella no quiere que él esté ahí, pero él sigue ahí como que queriendo hacerla convencer, seguramente, supongo que es algo así. Ujú. Eso pasa un montón, ¿sabes? Como que hay muchas familias que continúan viviendo en espacios incluso separados, en habitaciones separadas, pero bajo el mismo techo, digamos. Saber si eso está generando el comportamiento del niño sería pues como un juicio porque hay que evaluar muchas cosas, si antes no lo hacía, si ahora sí lo hace, la edad del niño pues los 4 años son propios de este tipo de comportamientos, entonces pues no sería como algo extraño, pero definitivamente si hay un cambio, o sea, si antes éramos un dulce de pareja, y de un tiempo para acá, entonces cada uno duerme en su cuarto, no nos hablamos, nos dirigimos la palabra solamente hola, chao, toda esa comunicación, incluso no verbal, corporal de mí sí permea a los chiquitos, ellos son muy visuales, entonces eso sí digamos que genera tensión en los chiquitos, pero poderle decir que si eso está generando, no podría porque pues falta pues bastante información del contexto. Pero yo digamos que sí creo que esas situaciones en las que no hay una certeza para mi hijo de lo que está pasando, solo que él está viendo cambios sin información, sí generan pues incertidumbre y ansiedad en los chiquitos. Entonces los chiquitos empiezan a volverse más agresivos o empiezan a comerse las uñas o empiezan a bruxar por la noche. Eh, entonces, sí, digamos que si es un comportamiento que se ha incrementado, pues seguramente sí tiene relación con el entorno. Ok, acá viene otra de las preguntas. Dame solo un minutito. Entonces, una de las últimas preguntas habla sobre esta parte de... Se me pasó. ¿Cómo ayudar a mi hijo a saber que ver el divorcio o la separación de sus papás, este proceso de una forma resiliente y no adaptativa? O sea, no es que, por ejemplo, se adaptó, lo pasó, sino que más bien cómo recontarle y resignificar la historia. Ujú. Esa es una pregunta un poco difícil porque depende de cada caso y de cada familia, ¿sí? Yo creo que tiene que ver mucho en cómo nosotros manejemos las cosas después. O sea, yo puedo decirle a mi hijo lo que yo quiera decirle. O sea, yo puedo decirle a mi hijo que lo hice por él, que es lo mejor que tengo, que sí, o sea, yo puedo, digamos que decir verbalmente lo que yo quiero, pero si no hay, digamos que una relación sana después, pues esas palabras van a ser vacías para mi hijo. Y ahí, digamos que en esos escenarios, pues mi hijo lo que va a hacer es adaptarse a lo que pasa, ¿sí? Pero si yo hago ver a mi hijo con actos que la familia, como les decía al principio, se reconstruyó de otra manera, que el amor que nos teníamos no se acabó, sino que cambió. Eso digamos que va a permitirle a mi hijo ver el divorcio incluso como algo muy bueno en su vida, porque quizás ese momento le permitió conocer facetas de sus papás que no conocía, conocer a sus papás realmente felices, a cada uno por separado, reconstruyendo su yo, sus intereses, sus gustos y disfrutando con cada uno. Entonces yo creo que la mejor manera de poderles, digamos, que llevar hacia esa resiliencia es esforzándonos nosotros como papás por ser buenos papás en el sentido de que seamos un equipo. Hay un término muy lindo que usa un psicólogo en Estados Unidos que se llama Gary Newman
que es el creador de un método que se llama el método Sandcastle, que es el método que se usa en las cortes de Estados Unidos cuando hay divorcios. Y es un método muy lindo porque está enfocado en lo que es mejor para mis hijos, no lo que es mejor para ti, para mí como adultos, ¿sí? Y habla de un término que se llama el término de coparenting, que es como la crianza en equipo traducida al español. Y yo creo que no hay mejor manera que hacer que mis hijos sean resilientes después de ese proceso que hacer eso. Y el coparenting no es otra cosa que salirnos de nuestro ego como papás o como mujer y hombre y construir bases para tener una buena relación en la que podamos criar en equipo, en la que entendamos que que mi hijo necesita papá y mamá y que vamos a hacer lo posible por comunicarnos bien, por estar alineados con las pautas de crianza, con las rutinas, con las reglas, con los límites. Y eso va a hacer sentir a mi hijo que a pesar de que hayan dos casas, somos una familia. Y ahí es cuando yo les digo que la familia no se acaba, la familia se transforma. Porque los miembros de la familia, lo que constituye una familia son los miembros. Y los miembros siguen existiendo mamá, sigue siendo papá y siguen existiendo los chiquitos. Entonces la familia no se acaba y la familia se transforma. Entonces creo que esa es la mejor manera de poderlos llevar a eso que dices de resiliencia. Ok, vamos con otra preguntita antes de Sí. ir por el camino que se nos vaya a terminar el tiempo. Uh-huh. Está muy bueno, muy bonito. Entonces, claro, Rosa nos dice así, verás. Nos dice, yo quisiera que le pregunten cómo se debe tratar a los niños pequeños cuando se tiene una relación con alguien diferente a su papá. Uh-huh. ¿Cómo hablar de eso con mi hijo? Él tiene 8 años y yo ya voy a cumplir 1 año con mi pareja. Y como las cosas están yendo bien, creo que es el momento de hablar respecto a eso porque mi hijo lo ve como mi amigo, pero nada más. Uh-huh. Bueno, ese momento es difícil para todos los papás, los que encuentran a nueva pareja y los que no. Yo creo que lo que menciona ella es súper importante y es primero entender que yo recomiendo como psicóloga solo involucrar a un chiquito en una nueva relación cuando ha habido un tiempo, cuando ya nos hemos conocido y cuando ya hay, digamos que una mediana certeza, porque nunca hay certeza, pero que va a ser algo, digamos que duradero. La razón de eso es porque yo no puedo exponer ni siquiera es porque haya algo malo de que yo al mes esté saliendo con otra persona. Cada uno es libre de gestionar su vida como quiera. Lo malo de eso es que mis chiquitos, digo yo, los chiquitos que tengo en consulta, sufren mucho cuando pierden un papá, porque se separan, y después se encariñan con un novio de mamá y vuelven y se separan, y al año hay otro novio de mamá y otra. Entonces los chiquitos pasan por un montón de duelos y pérdidas, y eso digamos que sí es muy duro para un niño. Sí, o sea, ya es suficiente con que sus papás se separan como que ahora tenga que lidiar con otros 3 rupturas y pérdidas de vínculo. Entonces, ella dice que ya lleva 1 año y pues que ya siente, entonces esa parte pues ya como chequeada. Entonces, cuando se va a involucrar una persona nueva, yo creo que es súper importante hablar con honestidad, ¿sí? Como yo siempre les digo a los papás que cuando yo hablo desde mi vulnerabilidad, la comunicación es distinta. ¿Y qué es la vulnerabilidad? Es contarle con el corazón porque esta persona es importante para mí, que yo quiero que digamos que mi hijo sea una persona también importante en nuestra relación, que esa persona nunca va a llegar a reemplazar a su papá o a su mamá, que simplemente es una persona que llega a acompañarme a mí como mujer y que va a ser parte, digamos que de nuestra dinámica en nuestros días. Entonces, lo que sí digo es como que hay que hacerlo de una manera paulatina, porque a veces digamos que ya la pareja llega como a vivir en la casa y pues eso es duro para un niño, sobre todo de 8 años, porque ese niño seguramente ama y adora a su mamá y pues en este tiempo que han pasado solos pues se han estrechado los vínculos. Entonces, hay que empezarlo a hacer poco a poco, pero siempre siendo muy claros con el límite. ¿A qué voy? La decisión es mía como mamá. No es una decisión que comparta con mi hijo.
porque a veces también las mamás entran como en esa dicotomía de si a mi hijo no quiere que yo esté con nadie, entonces yo no estoy con nadie. Y no, la decisión es de uno como adulto. Obviamente hay que ser respetuosos con los niños, pero hay que dejarles muy claros que no es una decisión compartida, no te estoy consultando. Yo lo voy a hacer lo mejor para ti y vamos a hacerlo de manera respetuosa y tú eres una parte muy importante en esto, pero pues no es como que puedas entrar a opinar si quieres o no quieres. No sé si sea clara. Sí, totalmente. Es igual que los hermanitos. A veces dicen es que el niño quiere otro hermanito. No, es Exacto. que, uy, y tu esposo decidieron que hay otro niño en buena hora, pero también es decisión de pareja si quieren o no otro hijo. No es porque es que el niño me dice, me pide, ya está pidiendo. No, o sea, no puedo darle la responsabilidad a un niño de 3, 4 años por algo que le compete al adulto. De acuerdo, exactamente. Entonces ahí no sé si respondí, pero igual, cualquier duda que les quede y no haya sido clara mi respuesta, me pueden escribir a mi Instagram sin problema. ¿Ok? El Instagram de Caro es @mamá sin apellido, igual se los voy a dejar, y también en la publicidad estaba. Entonces, vuelvo a volverles a ratificar las cuentas por si acaso. Súper. Caro, creo que abordamos la mayoría, se nos pasó un poquito volando el tiempo. Sí. Queremos agradecerte. Realmente es muy, muy, muy valioso tu aporte. Y antes de poder finalizar, sí me gustaría que nos podamos tomar una fotito y quede como evidencia para poderle luego, obviamente, agradecerte de manera pública, porque yo creo que estos tiempos son de mucha gratitud y honramos mucho tu conocimiento, toda tu capacitación, todo lo que conoces, no solamente por conocimiento, sino por práctica, porque acompañas familias, y realmente es un honor dejar este tema grabado y abordado de una manera tan profesional, que sé que quizás, aunque tú no veas a muchas mamás, luego saben escribir y decir, estoy viéndolo en diferido. ¿Sí? Súper. No, son de Venezuela, son de otros lugares, a veces no tienen buena señal, y etcétera, cosas. Pero muchas citas lo ven por diferido, y eso, créeme que a veces llega en el momento adecuado, abren el drive y lo pueden ver, o algún día están pasando un divorcio y dicen, a ver, déjame ver qué teníamos por aquí, y sirve. ¿Sí? Súper. Bueno, Entonces, gracias. Caro, perdona, querías decirnos algo. Sí, yo quería darle las gracias también por el espacio. Para mí, digamos que trabajar esto se ha convertido en algo muy importante para mí, porque estoy convencida de que esto puede ser un proceso diferente, y me esfuerzo porque las familias que llegan a mi consulta lo logren hacer. No pudieron escuchar la canción y quiero que se las envíes y la escuchen. Es una canción que a mí me llegó mucho al corazón, y sé que muchas mamás que atraviesan los procesos de divorcio, no solamente es el divorcio, sino también es el duelo como mujeres, y creo que aporta mucho. Entonces, para que también la escuchen. Y nada, pues gracias por la invitación también. Sí, tengo interferencia, pero tengo muy cerca por eso no se las vuelvo a poner, pero prometo que se las mandaré en el link, y también la voy a poner nuevamente en el agradecimiento que te voy a hacer. Y, Caro, realmente gracias. Fue una noche de mucho valor para todas, porque como algo que dijo Mari, que va a concluir desde la fotito, lo que dijo Mari que es clave es, cuando nos casamos, debemos estar conscientes de que la relación también se puede acabar. Y creo que a veces es como que nos casamos así, pero no me digas esa palabra. Estamos como que así. Qué bueno que tenerla clara como una posibilidad para no estar así. Sí. Mari. Yo de verdad quiero agradecerte enormemente, porque siento que muchos temas que se trataron, no solamente a veces con el divorcio, sino que todos aquí sabemos que un matrimonio no es fácil, que a veces hay dificultades, hay cosas que mejorar, que cambiar, y caemos en ciertos errores de incorporar a nuestros hijos en esos problemas. Y creo que de ahora en adelante, cada una que escuchó tu participación, vamos a pensar más a la hora de hablar de los papás de nuestros hijos delante de ellos, en cualquier cosa negativa
porque de verdad que a ellos les afecta. Ya yo tenía esa idea y siempre lo he dicho. Y algo muy importante que mencionabas y que también lo he dicho, no debemos permitir que nadie le hable ni de papá ni de mamá mal a nuestros hijos. Y eso creo que debemos alzar la voz porque a veces nuestro eco de madre o de mujer herida o de hombre herido, caemos en esos errores y de verdad que agradezco enormemente el día de hoy por tu aporte. No, muchísimas gracias. Me alegra mucho. Ya, ay, me están pidiendo el libro. Voy a ponérselos acá en el chat. Ok. Es un libro supremamente grueso, pero y está en inglés, pero es muy bueno. Ok. Pero si quieres ir cerrando, yo mientras lo busco y lo pongo. No te preocupes. Bueno, vayan prendiendo las cámaras mientras Caro nos ayuda con el libro. Igual nos lo puede dejar por acá y también se los vuelvo a ratificar en el chat, ¿sí? Entonces, para concluir, cosas que aprendimos es mucho cuidar la imagen de mi pareja o expareja. Siempre vamos a hacer un equipo, juntos o separados, vamos a estar trabajando, nos podemos separar como parejas, pero vamos a tener que seguir paternando y maternando en conjunto. Y nuestros hijos no son nuestros mediadores y la comunicación que debemos de mejorar como padres de ley va. O sea, no es que puedo delegarle eso a mis hijos. Entonces, depende de mí que juntos apoye a su inteligencia emocional o separados también apoye. Porque hay papás que se convierten en hijos, quizás no lo topamos, pero ese era un punto que te quería decir, que a veces se convierten en hijos. Casi da lo mismo cuando este papá no ejerce su paternidad, pero está ahí. Entonces también hay gente que no te das cuenta que no existe como tal la figura paterna, pero vive en mi casa como invitado, ¿sí? Entonces es una de las muchas realidades. Prendan la cámara, porfis, y nos tomamos una fotito, ¿ya? Ok. Pilar, Dianita, María. Eso. No importa si están en pijama, No importa, chicas. en cobijas. Ok. Me avisan para eso. Fer, Rosángela, creo que debe estar ocupada con los gemelos. Daniel. Ok. Y listo. Entonces sonrían por favor a la 1, a las 2 y a las 3. Déjenme, les envío una y si es que me dicen... ¿Ya? Sí, ya subí una. Ahora si sonríen otra vez, porfis, porque a veces se saben activar las cámaras. 1, 2, 3. Ven, 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias, Caro. Eternamente agradecidas. Todavía no he logrado terminar de editar los videos que suelo subirlos. Por eso voy a tener en el Instagram una sección de los invitados. Y obviamente apenas tenga esa sección de los videos ya editados más cortitos, porque el Instagram no me dejaba, entonces ahí voy a subir también tu aporte, que es fundamental. Caro, quedas invitadísima por una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias y lo que necesiten, estoy súper disponible. Cuídense. Ahora, Lo mismo, chao. feliz noche. Chao.